Muy bien, pues bueno, buenas tardes, queridos eternautas, que nos escucháis y que nos seguís por nuestro canal de YouTube, en este nuevo programa en el que vamos a tratar de abordar un debate, ¿no? Unas reflexiones a modo de tertulia, con un planteamiento que, bueno, es bastante difícil lo que nos ha planteado Lázaro. Buenas tardes, Lázaro, ¿cómo estás? Hola, buenas. Bueno, no es tan difícil, ¿eh? No es tan difícil. Bueno, ahora os diré cuál es el tema que nos ha planteado Lázaro, ¿sí? Que permitidme que lo diga porque lo tengo aquí escrito y quiero decirlo tal como lo ha planteado porque creo que la frase es corta, pero muy contundente y con mucha enjundia. La narrativa como génesis de la realidad. Ahí es nada. Dice que no es tan difícil. ¿A ti qué te parece, María José? Buenas tardes, ¿cómo A mí, estás? buenas tardes. A mí me parece bien complicado, bien complicado. Ayer cuando me enteré del tema que íbamos a analizar hoy, pensé, Dios mío, ¿y esto cómo lo abordo yo? Bueno, Sí, aquí porque estamos, a ver encima qué sale. Encima no nos ha dado mucho tiempo, ¿verdad?, para abordar Claro, fue el ayer. tema, ni preparárnoslo. O sea que, no sé, vamos a ver cómo va este impro show al que nos dice Lázaro que nos tiremos de cabeza. Vamos a ver, nos tiramos de cabeza de pleno. Graciela, ¿cómo lo ves? Bueno, Buenas pues, tardes, buenos días para ti. no es sencillo. Mira, a mí me pasó como a ustedes. Estaba dudosa acerca del tema, no sabía cuál era el tema y cuando le pregunto a Lázaro me dice, es que en la última reunión dijimos cuál era el tema. Entonces, bueno, yo me sentí una burra, pero después me di cuenta que ustedes tampoco lo sabían. Bueno, yo no lo sabía, él quedó de que nos lo mandaría, pero a lo mejor pensó que ya nos lo había dicho. En cualquier caso, estamos aquí, vamos a abordar este tema, la narrativa como génesis de la realidad. Creo que en sí mismo la frase ya nos sitúa a todos en un escenario en el que pone en marcha nuestro lóbulo prefrontal, nuestra maquinaria de pensar para solamente tratar de discernir un poco qué es lo que nos está planteando, porque fijaros que por una parte nos habla de génesis de la realidad, como si la realidad en sí misma tuviera una parte que se pudiera generar o se pudiera crear, y cómo la narrativa contribuye o no y de qué manera ello, como si esa narrativa fuera algo distinto de esa propia realidad, o es que esa realidad engloba también a esa narrativa que al mismo tiempo tiene la capacidad de crearla o generarla de alguna manera. Lázaro, ¿por dónde quieres que empecemos a abordar esta cuestión? O tú, en tu caso, ¿desde dónde nos la sitúas para que podamos iniciar la tertulia? Bueno, yo la inicio directamente leyendo lo que escribí sobre el tema, porque me expreso mejor escribiendo con mucha gente, ¿no? No tengo una labia muy entrenada. Así que si os parece, yo ya empiezo, ¿sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Empiezo. A principios de los años 20 y hasta casi la mitad de ese siglo, se reunía en Londres un grupo de intelectuales y escritores: Virginia Woolf y su hermana, Vanessa Bell, el economista John Maynard Keynes, el filósofo Bertrand Russell y unos pocos más. Se trataba de un grupo hermético, pero cada tanto aparecía algún visitante especial, como el filósofo y matemático Ludwig Wittgenstein, al que apadrinaba el mismo Bertrand Russell. Nos referimos al llamado Círculo de Bloomsbury, que recibía tal apelativo por el barrio en el que solían congregarse, Bloomsbury, en los alrededores del Museo Británico. Se me hace agua la boca al imaginarme como integrante de ese reducido cenáculo, ser parte de esa camarilla y participar en largas conversaciones bañadas de ingenio, humor, erudición y bastante alcohol. La literatura. Cuando soltamos este término, inmediatamente pensamos en ficciones, cuentos y novelas, pero nos quedamos cortos. Literatura es todo aquello que está escrito, todos los libros, novelas y relatos, por supuesto, pero también ensayos, manuales de uso, libros de texto, prospectos varios, incluso los que acompañan a los medicamentos, cartas, folletos,
volantes publicitarios, manifiestos políticos, etc. Por algo, el término proviene del latín litera, en plural literae. Así que si queremos referirnos a las ficciones, ya sean novelas, cuentos, historietas para niños o para adultos, y, por cierto, textos mitológicos y religiosos como la Biblia, el Corán, el Popol Vuh o la epopeya de Gilgamesh, deberíamos hablar de narrativa, ya que una narración es toda historia, fábula, chisme, anécdota o relación de hechos que nos es referida. Con tal andamiaje vamos construyendo nuestra visión del mundo, el armazón con el que captamos aquello que solemos llamar la realidad. Todo empieza con la palabra hablada, inclusive con el sonido también, con las imágenes. Inclusive con el sonido, también con las imágenes. Pero no nos vayamos tan lejos. Los gatitos son buenos y las arañas son muy malas, nos cuenta mamá. Y con estos juicios vamos configurando nuestra noción del mundo. Más adelante revisaremos estos criterios, pero ya hay con qué empezar. La madrastra de Blancanieves era muy mala, en cambio la Cenicienta era una chica buena, muy sufrida a sí mismo y finalmente muy afortunada. Ya vamos teniendo idea del bien y del mal, lo bello y lo feo, puesto que la realidad no solo es captada por los sentidos, también y más que nada por medio de la imaginación. En cuanto a la literatura, como vehículo para moldear nuestras convicciones, las pasajeras y las de largo aliento, así como nuestra imagen total del mundo, tengo para mí que los textos de narrativa tienen mucha más fuerza que los escritos meramente conceptuales. Veamos. La riqueza de las naciones, de Adam Smith, es un libro para minorías que no influye decisivamente en el establecimiento de tipo alguno de sociedad, puesto que Smith no inventa el capitalismo, sino que se limita a describirlo. El capitalismo surge naturalmente durante el desarrollo de las sociedades. Contrariamente, el comunismo es un producto de ingeniería social. Karl Marx escribe El Capital y sienta las bases de una nueva ideología. Esta afirmación admite matices, pero es útil como esquema. Ahora bien, ¿cuánta gente ha orientado su existencia de acuerdo a las formulaciones de uno u otro texto? Y en sentido contrario, ¿cuántos la han encauzado por influjo de las historias y los mensajes de la Biblia, el Corán o el Bhagavad Gita? Veamos, El Capital se publicó hace poco más de 150 años. Su influencia en el curso de los hechos históricos fue explosiva y expansiva, pero ha ido decreciendo y los regímenes que hoy pretenden sustentarse en sus postulados se hallan muy lejos de los mismos. Por otra parte, la Biblia, para tenernos a un solo ejemplo, es algunos milenios más antigua. Sin embargo, miles de millones de creyentes y no creyentes se remiten a sus historias y enseñanzas para inspirarse en ellas o para denostarlas. Pero claro, el primero es un compendio de conceptos, digamos que de ideas. Por dicho motivo, podemos considerarlo como el fundamento de una ideología. De igual modo, también lo son los textos religiosos. Por consiguiente, asimismo son ideologías, salvo que estos tienen más permanencia y asidero que los políticos y filosóficos. ¿Por qué? Porque estos se asientan sobre una noción, sobre una relación de hechos, así sean verídicos o imaginarios, creíbles o fantásticos. La narración, los relatos, Dios creando al hombre a su imagen y semejanza. Siddhartha meditando bajo el árbol Bodhi, Moisés separando las aguas y Jesús caminando sobre la superficie del mar de Galilea. Arjuna guerreando contra sus parientes. Mahoma recibiendo la revelación de manos del arcángel Gabriel. Se trata de narraciones, de relatos, como lo son las aventuras del hidalgo caballero de la Mancha o la vida de la familia Buendía en el silvático poblado de Macondo. Narraciones perdurables que han llegado al conocimiento de millones de personas, incluso de muchos de los que se remiten a esos libros aún sin haberlos leído.
Narraciones, relatos. En las últimas décadas se ha recurrido al término relato para identificar el corpus de las diferentes posturas políticas. Se ha vuelto un lugar común, pero no deja de ser cierto que los enfoques de las discordantes facciones se presentan como un relato, o se presentan como relatos. Así pues, nos encontramos con las guerras entre bandos opuestos, las guerras entre bandos opuestos no siempre provienen de intereses económicos o geopolíticos. Detrás de estas luchas, católicos contra protestantes, chiitas contra sunitas, serbios contra kosovares, representan pugnas por imponer un tipo de relato, sea este nacional, moral o religioso. Guerras de relato. Llegado a este punto, quiero dejar en claro que todo lo anteriormente dicho no implica una firme convicción, sino apenas una hipótesis. A esta altura de mi vida, cada vez estoy seguro de menos cosas y, en cambio, he aprendido a poner mis anteriores sospechas y certidumbres entre las comillas de la epogé. Pero de lo que sí continúo estando seguro es que me hubiera encantado que me hubiesen invitado a participar en el círculo de Bloomsbury. Y ya está. O lo voy a mandar por... Bueno, pues creo que deja bien situado el escenario, ¿no? Lázaro, con respecto a esta cuestión. ¿Y este es un fragmento de Cosmovisión, Lázaro? No, esto es una cosa que no está dentro de los no. apartados de Cosmovisión. Muy bien. Para quien nos esté escuchando, siguiendo, Cosmovisión es el último libro que ha publicado Lázaro Covadlo y que este fragmento creo que podría encajar perfectamente entre los muchos sobre los que tú abordas cuestiones que tienen que ver como tu cosmovisión del mundo, sobre el amor, sobre los relatos, sobre las creencias, sobre el tiempo y sobre otras muchas cosas, libro que os recomiendo también muy encarecidamente. Bueno, pues aquí situado el escenario, las narraciones y su capacidad, ¿no? para generar la realidad, afectarla, modificarla o condicionarla. ¿Quién quiere empezar? María José, Graciela, ¿qué queréis aportar al respecto? Cualquiera de las dos. Bueno, no sé si os parece bien, empiezo. Bien. Muy bien. Bueno, yo ayer cuando me enteré del título de la cuestión que íbamos a tratar, digo, ¿por dónde empiezo yo ahora? Y digo, pues voy a empezar por dudar del título, porque él lo da como una frase, como una certidumbre. Tú lo das como una certidumbre. La narrativa como génesis de la realidad. Pero es cierto que la narrativa es génesis o puede ser génesis de la realidad. Pues ahí me fui yo. Y empecé a darle vueltas y digo, bueno, pero vamos a ver, ¿qué es la narrativa? Sí, ya sabemos que es un género literario, pero eso no nos sirve ahora. ¿Qué es la narrativa? Pues es un proceso de comunicación entre el autor y el lector. Pero no solo, porque lectores hay muchos, autor hay solo uno, pero lectores hay muchos, puede haber muchos. Y en ese proceso de comunicación entre el autor y los lectores se configura una realidad antes inexistente. Primero la configura el autor, porque selecciona un tema y ese tema lo expone a los lectores, lo somete a su consideración bajo las premisas que él decide. Está creando una realidad, está creándose, está manifestando su realidad. Pero al proyectarla sobre los demás y hacer que los demás la consideren, la asuman o la rechacen, pues está incidiendo en los demás, está creando una realidad. Somos, yo creo, que el fruto de lo que hemos leído. Una señora pasa por la calle, por esta ventana de aquí abajo, puede pasar una señora y es un hecho real, pero a mí no me modifica en nada. Yo cojo un libro de la estantería y lo leo y seguro que me modifica algo, el pensamiento.
está creando una realidad. Son ficción, es ficción la mayor parte, pero son las ficciones que nos han configurado, que han configurado nuestra personalidad, que nos han ido creando. Crea realidad. Somos como somos porque hemos leído lo que hemos leído. Y no todo lo que hemos leído lo hemos considerado igual. Hemos también prescindido de muchas cosas. Otras las hemos acunado y las hemos incorporado a nosotros mismos. Sí, tiene razón. Está configurando la realidad. Ese proceso de comunicación que es la narrativa está creando una realidad que antes de que el autor empezara a escribir y el lector empezara a leer no existía. Y cuando se da ese círculo completo, se transmiten las emociones que el autor quiere trasladar a su texto narrativo y que el lector, sabiendo que son inciertas, que son ficciones, que no son realidad, las acepta y sin embargo le transforman, me parece una certidumbre total de que es génesis de la realidad, de que la narrativa es génesis de la realidad. Pero claro, inciden más cosas, porque primero tanto lector como escritor deben estar sometidos a una serie de convenciones comunes, porque si no, ese proceso no puede darse. Ese proceso de comunicación a través del cual se va a modificar la realidad no puede darse. Y esas convenciones pues son culturales, son de civilización. Hay que estar en los mismos paradigmas de entendimiento del mundo, porque si no es difícil. O sea, por mucho que un autor cree su propia identidad en un libro que lo traslada a un lector, si ese lector apenas sabe leer o vive en un mundo radicalmente distinto, ese proceso de comunicación que va a crear la realidad no se va a dar. Tienen que participar de ese conjunto de convenciones culturales, de ese conjunto que constituye la manera de entender el mundo, de las personas que comparten visiones del mundo. Tú antes, cuando leías, lo has dicho muy bien, has dicho, se crea el bien, la madrastra, la mala. Claro, tenemos que coincidir en esa convención de que la madrastra es la mala, porque así el proceso de comunicación sí que se puede dar. Si no estamos en esa serie de convenciones, fracasará. Entonces, ya hemos decidido que sí, que crea realidad, que genera realidad. Ahora, ¿qué más hay que considerar? Pues a mí me parece que otra de las pruebas evidentes de que la narrativa es génesis de realidad es que se ha dado en todas las sociedades, en todos los tiempos. El proceso de comunicación nunca se ha interrumpido en ninguna sociedad. Ya podemos remontarnos a los orígenes de la civilización, hace 5.000 años, en el Neolítico, en el Oriente. Ya podemos ir pues, a la América precolombina. Siempre ha habido un proceso narrativo de los hombres hacia el resto de sus iguales, con los que se ha pretendido comunicarse. Y esa comunicación es la que crea la realidad. No tendría sentido una comunicación que no genere una realidad nueva. Así que yo creo que sí, que efectivamente la narrativa es génesis de realidad. Luego nos valemos de muchos recursos, claro, pero eso ya forma parte de los estudios literarios. Necesitamos personajes, necesitamos un espacio, necesitamos un tiempo, necesitamos una historia, necesitamos un narrador, necesitamos muchas cosas.
Y esas cosas cada autor las configura como le parece. Pero en el momento en que ya las ha configurado y establece su mensaje, su comunicación hacia los demás, tratando de trasladar más que hechos, los hechos es algo de lo que se vale el autor. Lo que quiere trasladar son emociones, sentimientos, convicciones, ideas. Eso es lo que trata de trasladar el autor. En el momento en que eso lo recibe el lector, incide sobre una multitud de lectores y crea esa cultura, esa nueva realidad que va modificando el mundo, se ha dado el círculo completo, la perfección completa de lo que es la narrativa. Y ya está. Ahí me paro. Muy bien, pues yo creo que ya nos ha expuesto María José su punto de vista, su apreciación sobre, ¿no?, el planteamiento que nos hace Lázaro, y nos la sitúa en un escenario interesante, sobre todo porque tiene que ver con la realidad subjetiva, personal de cada uno de las mentes que tienen la capacidad de comprender y asimilar el mundo, la vida, lo que nos rodea, y también en un ámbito social de cómo esos relatos también, lo político, por ejemplo, pueden tener una cierta afectación. Está claro que las narraciones, los relatos, pueden estar en la base de cualquier conflicto, como nos decía antes Lázaro en la lectura, y que acabar imponiendo un relato sobre otro, una verdad sobre otra, modifica, en cierta manera, esas realidades que son principalmente y eminentemente de carácter social, relacional, mental, ¿no? Pero no sé si más allá de eso existe la posibilidad de que las narraciones modifiquen realidades en el plano más estrictamente objetivo. Yo trataré de llevar el debate un poco hacia ese lugar. Pero antes quiero darle la palabra a Graciela y escuchar un poco qué es lo que opina ella con respecto a este punto y ver si también por ahí se puede evidenciar o falsar alguna hipótesis. Adelante, Graciela. Bueno, pues yo comparto mucho lo que dijo Lázaro, y me parece que las religiones sí son un clarísimo ejemplo de cómo la narrativa modifica la realidad. Y María José ha hecho un abordaje sobre los arquetipos, que también es algo muy interesante para profundizar, y sobre cómo la narración nos modifica a todos y cómo nosotros somos víctimas de nuestras propias ficciones, ¿no? En cuanto a la preocupación tuya, José, es la más filosófica de todas, porque mira, lo que yo he estado pensando es que la ficción ha sido siempre parte del hombre como ser humano. Esa capacidad de inventar, de producir cuentos, de proyectar tanto nuestro interior como lo que nosotros vemos y después armamos en la palabra escrita o en cualquier otra significación artística que comunique, como la pintura, por ejemplo, es típica del ser humano, es solamente humana. Entonces, yo creo que es nuestra cualidad más humana, la de la narración, la posibilidad de contar. Bueno, y si eso modifica la realidad, bueno, pues es una profunda pregunta filosófica. Yo voy a dar lo que yo pienso sobre eso desde hace muchísimo tiempo, que fue lo siguiente. Nosotros vivimos en sociedad asumiendo que somos partícipes de ciertas cosas comunes que nos hacen posible la vida en sociedad. ¿Hasta qué punto esto es una verdad o esto es una ficción? Bueno, pues debemos concluir que esto es una ficción. Nosotros imaginamos que vivimos en sociedad y que tenemos consensos con otras personas que comparten lo que nosotros creemos. Esto crea una gran ficción social. En función de esa gran ficción social se desarrolla
desarrollan después numerosas teorías sociológicas. Nuestros mandatarios, por ejemplo, que son elegidos en función de este consenso social o cuasi consenso, imaginan que todos nosotros pensamos lo mismo y luego ellos interpretan nuestro pensamiento y en función de eso gobiernan. Y no siempre nos gusta lo que hacen, porque eso no siempre coincide con lo que nosotros imaginamos que es, lo que nosotros hemos creído que harán. Porque esto es parte de una gran ficción colectiva. Y son las ficciones colectivas las que provocan las grandes narraciones. Ya lo hemos visto. Por ejemplo, una gran ficción colectiva fue el nazismo. Una gran ficción colectiva es el cristianismo, que esto ya lo dijo Lázaro, ¿no es cierto? Bueno, ¿y de qué modo esto afecta a la narrativa? Bueno, porque la gran narrativa es siempre política y social. También la gran narrativa es interna. Y yo quería que el próximo tema, por ejemplo, nuestro fuera la novela gótica, porque la gran narrativa interna es aquella que nos lleva a proyectar todos nuestros sentimientos, nuestros temores, nuestros miedos, y la parte más profunda de nuestra imaginería en el relato escrito. Pero yo creo que el gran relato está ahí donde están anclados los deseos sociales. Los arquetipos del héroe, por ejemplo. Cuando el héroe es el salvador de la humanidad, o es el salvador del grupo, o es el salvador de la doncella. Este arquetipo está provocado por un relato interior. Este relato interior es previo. Entonces, ¿cuándo es previo? Porque se retroalimenta. El relato sale y luego ingresa nuevamente a la imaginería. Y así son, por ejemplo, las narraciones antiguas, que se proyectan en la sociedad y vuelven de vuelta, como decía María José con la madrastra, vuelven de vuelta con otro ropaje y continúan siendo una ficción, tal vez más moderna, o más de otros tiempos, o más de ahora, o se convierten en materia de cuentos de terror, pero son realimentados siempre por una realidad interior que ha sido previa. Entonces yo creo que el hombre, y porque esta es una posición extrema, hasta qué punto el hombre ha creado la narración existente. Bueno, podríamos creer en un punto extremo que ha sido el hombre el que ha creado la narración existente. Entonces, quiere decir que el hombre está también destruyendo el planeta. Y sí, el hombre está destruyendo el planeta. Y el hombre está yendo a la guerra a matar a otros hombres. Y sí, parte del relato también es esto. Bueno, pues los dejo porque me interesa saber lo que piensa José Matas. Pues también me ha gustado mucho tu perspectiva y tu aportación, que de alguna manera incide y converge con lo que se ha planteado, sobre todo en el escenario, desde la lectura de Lázaro a la intervención de María José, y ahora contigo, porque se sitúa la realidad, cuando hablamos de realidad, en el plano de lo humano. Quiero decir, la realidad a la que os estáis refiriendo, de una manera más o menos tácita, es a la realidad que tiene que ver con la humanidad, con lo humano. Y obviamente las narraciones, como una construcción de lo propiamente humano, tienen la capacidad de modificar en el lector cuando lee una historia o asiste a una historia. Esa historia puede modificar, afectarlo, ¿no? Provocarle un efecto que lo modifique, que modifique sus creencias, sus emociones, y por lo tanto está modificando, alterando la realidad de ese ser humano y generando quizá, por lo tanto hablamos de génesis, de una realidad nueva, ¿no? También esas grandes construcciones narrativas, ¿no? Que son las religiones y que han permitido, siguen permitiendo todavía y explican grandes tragedias y grandes aventuras, ¿no? Y grandes avances también, ¿no? El papel tan absolutamente determinante que han tenido las religiones, en tanto que estas son narraciones hasta cierto punto mitológicas, porque todas tienen una concepción de cómo se origina la vida, hacia dónde nos conducimos, qué expectativas, esperanzas debemos de tener,
qué debemos o qué no debemos hacer en este paso por lo terrenal, ¿no? Por esta realidad terrenal para conducirnos hacia un lugar u otro, y por lo tanto ahí están esas grandes narraciones. A mí me habéis hecho pensar en un libro que leí hace unos 3 años, o 4 quizá, o quizá un poco más, que ha tenido muchos lectores, que es el de Sapiens de Yuval Noah Harari, este escritor, antropólogo israelí, en el que hace un repaso de la humanidad de una manera global, la historia de la humanidad, y en el que las narraciones obviamente ocupan un papel relevantísimo. Una de las cosas que recuerdo con más cariño es cuando él explica o cuenta una teoría del chisme. Perdonadme si no soy muy fidedigno a lo que dice en sus páginas, dado el lapso de tiempo que ha concurrido desde que lo leí, ¿no? Pero ¿por qué se produce el chisme? ¿Por qué las personas hablan de otras personas? Eso ya es una narración. Cuando uno le cuenta a alguien algo de otro, sobre todo si tiene que ver con líos de dineros, de poder, de sexo, de cuernos, de traiciones, de apoyos, bueno, todo lo que pasa en lo social, ¿no? Eso es muy importante porque eso te permite ganar estatus, y muchas veces tu supervivencia va a depender también de que tengas ciertos aliados o no los tengas, y la supervivencia física, estrictamente real, muchas veces, y en otras épocas, dependía de que tú tuvieras una cierta capacidad de influir en el otro, de persuadirlo, de hacerle creer cosas que a lo mejor no eran ciertas, pero que lo eran en su cabeza, y que por ese motivo era suficiente para que de ahí se derivase una acción u otra, ¿no? Esa capacidad de instigar, ¿no?, al otro para que con su acción modifique una realidad. Me viene a la mente también una obra maravillosa, excelsa, para mí y para muchos lectores también, de Javier Marías, Corazón tan blanco, donde es un tratado absolutamente exquisito sobre la instigación, ¿no?, de cómo una mujer, de una manera muy velada, de una manera poco declarada, es capaz de crear la expectativa en su amante de que si tuviera el valor de acabar con su esposo, su amor sería eterno y para siempre. Y de ahí, de esa narración que además no es declarada, y con la capacidad de crear esa expectativa, hay alguien que resulta muerto derivado justamente de una pequeña narración. Decidme si eso no es modificar la realidad. Pensamos que a veces estas cosas solamente ocurren en el cine, en la televisión, en las novelas, en los folletines, pero no es así. No hace tantos años, pocos, no sé si deciros, no sé, ahora 8, 9, 10, 11, no lo sé, ahora con exactitud, hubo un caso de la crónica negra española en Patraix, en Valencia, donde justamente se produjo este caso. Una mujer bellísima, una femme fatal, con muchos amantes y entregada a una vida pues muy hedónica, también con ciertas ambiciones monetarias, consiguió convencer a uno de estos amantes que tenía en su entorno laboral, de trabajo, en un entorno de tipo médico, sanitario, no sé si los dos eran auxiliares en una residencia para personas mayores o algo así. Bueno, enamoró de tal forma a su amante que éste no dudó en acabar con el esposo de ella a cuchilladas en el parking de su propia vivienda una tarde de agosto, obviamente fuera de cualquier cámara, para de esa manera conseguir, o él creía que conseguiría, el amor eterno de esa diva con la que él había quedado absolutamente prendado, ¿no? Esas narraciones modifican, y a veces de una manera muy truculenta, la realidad, acaban con la vida de otras personas. Decidme si eso no es acabar, ¿no? O sea, ser génesis de la realidad. Y hecho esta salvedad, y volviendo a vuestro argumento de las grandes narraciones, lo explica muy bien también Yuval Noah Harari, o Yuval Noah Harari, lo he dicho mal, cuando cuenta cómo los individuos en aquellas sociedades se daban cuenta que para poder controlar a grupos grandes ya no les bastaban con las pequeñas narraciones. Es decir, entendidas las pequeñas narraciones como narraciones sobre lo cotidiano,
lo social y lo inmediato. Y por lo tanto debían inventarse mitos, dioses y entes con capacidad y poderes superiores que les dieran la posibilidad de gobernar a partir de esas creaciones narrativas a sociedades más grandes. Eso es la política. Lo que pasa que la política en su origen tenía que ver con la construcción de mitos. Obviamente ahora, bueno, también lo son, ¿no? Cuando aquí en Cataluña hemos tenido, por ejemplo, hace no tantos años, en los años 2017, 18, 19, ¿sí? Principalmente el que es va denominar el procés, no dejaba de ser una cierta construcción narrativa, mitológica también, pero en términos estrictamente políticos, ¿no? Por lo tanto, las narraciones construyen, afectan, generan realidades nuevas, pero yo me pregunto, más allá de esa construcción social, más allá de la capacidad de modificar las mentes, los afectos y por lo tanto las acciones de los humanos, tienen la capacidad de modificar otras realidades, de ser engendros de realidades nuevas. Posiblemente sí, porque obviamente, como decía Lázaro también en su exposición, lo narrativo no se circunscribe exclusivamente a lo literario o la ficción. La ciencia no deja de tener un cierto componente narrativo también, y los avances científicos, de alguna manera, sí que afectan de una forma más directa a la realidad. Nosotros ahora mismo estamos teniendo esta conversación a través de un sistema de telecomunicación en la que nuestra imagen, voz y datos se transmiten a un servidor que además compartimenta una pantalla y nos permite esta reunión de una manera, algunos dirían no presencial, no es cierto. Todos estamos presentes aquí, lo que cada uno está en su lugar, en su casa, y por lo tanto estamos presentes pero deslocalizados. Se ha generado una nueva realidad a partir de un conocimiento nuevo. Por lo tanto, en la medida en que las narraciones construyen expectativas y las expectativas generan preguntas y las preguntas plantean hipótesis y esas hipótesis tratan de ser resueltas con hechos concretos que luego modifican la vida de las personas, pues en ese sentido, claro que las narraciones son absolutamente necesarias. Si no hubiera humanos sobre la Tierra, si no hubiera entes o personas con una capacidad cognoscitiva y por lo tanto con la capacidad de anticipar el futuro y creer que sus acciones pueden dimensionar hacia proyecciones más amplias, probablemente la pregunta no se agotaría en sí misma. Las narraciones no modifican sustancialmente la vida de los perros, porque en definitiva ellos están poco expuestos a eso. Pero no creáis que a veces sí. Ahora los perros, por ejemplo, en algunas sociedades van a vivir mucho mejor y algunos de sus amos pues tendrán que considerar algunas de sus acciones también, porque ahora, por ejemplo, en España se ha aprobado una ley de bienestar animal que yo desconozco porque no la he leído en profundidad, pero sí sé alguno de sus titulares, y ahora dejar el perro atado a la puerta del supermercado te puede costar una multa, creo que de 500 euros, porque eso ahora lo prohíbe la ley. Entre otras muchas cosas. Por lo tanto, la realidad de los perros se ve modificada por una serie de relatos de carácter animalista que acaban configurando mayorías parlamentarias, que acaban configurando consensos, que acaban constituyéndose en unas determinadas leyes, y ahora no sé si tendremos perros más felices o menos perros dentro de un tiempo, porque obviamente estas cosas a veces ¿no? son como armas que las carga el diablo. Pero más allá de eso, más allá de lo humano y la capacidad transformativa que tenemos, ¿no? y de modificar el mundo que tenemos los humanos, más allá de eso, no sé si, por ejemplo, una de nuestras narraciones puede cambiar una realidad como puede ser el orbitar de la Luna alrededor de la Tierra. Entonces, es cierto que sí que hay narraciones con la capacidad de generar realidades nuevas, de modificarlas y afectarlas, y otras, obviamente, quedan exactamente igual que estaban. Todas esas narraciones que construimos, y con esto ya acabo mi disertación, quedarían absolutamente reducidas a la insignificancia si uno de estos días un meteorito impactase contra la Tierra, como ocurre, en aquel caso es un satélite, en la película Melancolía de Lars von Trier, que creo que ya se comentó
hace bastante tiempo en estos foros o por estos foros, ¿no? Por lo tanto, hay unas realidades que sí tiene la narrativa, la capacidad de engendrar y modificar y por lo tanto incidir sobre nuestro mundo. Así que ahora mismo me viene a la pregunta, o sea, a la mente la pregunta que esta de la paradoja del gato de Schrödinger, no sé si lo pronuncio más o menos bien, ¿no? En el que si hay un gato dentro de una caja de metal. ¿Cómo es, Lázaro? Corrígeme. El gato de Schrödinger. Schrödinger, sí. Con dos puntitos en la U, sí. Te agradezco la erudición y la corrección. No, yo diría, ¿el gato está muerto o está vivo? Y yo diría, bueno, depende de quién lo cuente. No, bueno, sí. Bueno, pues un poco es como yo veo las cosas. No sé si queréis aportar alguna cosa más. Lázaro, ¿qué te parece lo que hemos dicho? ¿No? No. ¿Qué narración haces de nuestras narraciones? Bueno, en realidad todo esto tiene que ver en la cual yo antepongo en el campo literario lo que es la narrativa, la antepongo a lo que son, por ejemplo, los ensayos, como lo puse ahí, ¿no? Es decir, que desde luego yo leo ensayos también, ¿no? Así que, no sé, los libros de divulgación científica o todo eso, ¿no? Pero es lo que quería decir, ¿no? Por ejemplo, veamos por ejemplo, el Capital. ¿El Capital qué es? Es un ensayo, ¿no? Que se puede tomar como un ensayo. O quizá no sea un gran panfleto. Pero, digamos, ¿qué proyección tuvo? A ver, tuvo una proyección, ¿no? De que sea casi 2 siglos, pero ya está, poco a poco ya está, digamos, incluso no se cumplió todo eso. Pero en cambio, pongamos así que yo, el cristianismo, ¿no? El Islam, la proyección que tiene, entonces, más que nada eso tiene que ver con, digamos, la fuerza que tiene la narración, el relato, ¿no? Y siempre he tenido, digamos, presente, digamos, esa vieja imagen que todos tenemos de una tribu primitiva y entonces hay un anciano de la tribu, están sentados en torno al fuego, y un anciano de la tribu que cuenta historia de los antepasados, ¿no? Así que, y debe estar todos muy entretenidos. Además habrán traído, qué sé yo, un cacho de mamuto, no sé qué, ¿no? Y están ahí comiendo y escuchando al anciano. Pero tendrá que ser divertido, tendrá que ser entretenido, porque si no, aburre y no come, porque él no salió a cazar, ¿no? Pues ya está viejito, ¿no? Entonces, esa es otra cosa que yo le pido a la narración, que además que capte, que pesque, que atrape la imaginación de los lectores, ¿no? Bueno, pues eso. Esto de por otro lado, aunque quizá un poco tirado de los pelos, pero esto de los miembros de la tribu sentados alrededor del fuego escuchando un relato, es lo que me hizo asociar con el círculo de Bromsbury, que es un tema también que me interesa, que no sé si habéis oído hablar de él, seguramente sí, no sé, ¿no? Bueno. Ahora, hay otra cosa más, que en realidad, la vez que los puse, y los puse verbalmente, eso tendría que desarrollarlo, va más allá que eso, y es en realidad que no existe realidad fuera de la narrativa, ¿no? Eso ya es una posición que puede ser muy extrema. Pero yo no sé cómo, yo pongo todo entre paréntesis, el apogeo de los griegos, pero entre el idealismo de Berkeley, ¿no? Y el materialismo de tantos otros, ¿no? Yo no sabría definirme, pero si me obligaran a hacerlo, me defino por el idealismo de Berkeley, ¿no? Existir es ser percibido, ¿no? Y lo que no se percibe no existe. Es un aforismo muy vigente ahora, ¿no? En cuanto
Sí. Toda esta necesidad que se tiene de visibilizar, ¿no? O dar visibilidad, sobre todo en el ámbito de las redes sociales y esa nueva otra realidad que No, se ha no, pero no construido solo en los últimos de años, la ¿no? visibilidad, del tacto, de todo, ¿no? Así, de la audición. Eso va por los sentidos, ¿no? En Está fin. claro que el hombre no se puede entender, la humanidad no se puede entender si no es atendiendo al conjunto de narraciones que lo han posibilitado. El hombre es un ser eminentemente narrativo, con necesidades narrativas muy acuciantes. Es decir, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, una de las mejores cosas que nos puede pasar es que estemos escuchando historias, ya sea en el telediario o en las noticias, que lo que hacen es contarnos historias a través de nuestros ahora smartphones. Estamos la mayor parte del tiempo asistiendo a narraciones. Todas las redes sociales son una gran narrativa a la que podemos asistir, y el hombre eminentemente es un ser narrativo, hasta el punto de que la manera en cómo concibe su vida desde un punto de vista narrativo puede condicionar también la manera como se conduce en el mundo, ¿no? Lo que nos pasa a veces altera nuestra propia, ¿no? Nuestra propia novela, y eso puede ser causa muchas veces de patología, de desorden, mientras que si se integra dentro de nuestra propia construcción, de nuestro propio relato, de nuestra propia existencia, pues puede ser más fácil. Claro que las narraciones son génesis de la realidad, aunque yo no me posicionaría de una manera tan radical a que no existe realidad fuera de la narración, porque evidentemente para que haya narración tiene que haber un narrador, y previo a ese narrador tiene que haber habido algo que antes no tenía la capacidad narrativa. Esto lo podemos ver también en un plano estrictamente ontológico. Cuando un niño viene al mundo, adquiere una capacidad narrativa relativamente temprana, pero probablemente no tendrá una capacidad narrativa ni comprensiva ni como narrador hasta pasadas unas semanas de vida. El niño, cuando empieza a asociar estímulos y empieza a construir acontecimientos que ocurren de manera asociativa, de alguna forma ya está construyendo una narración. Pero antes de ser un ser narrador o ser un ser con susceptibilidad o sensibilidad narrativa, es un ser que no tiene esas competencias ni esas capacidades, y por lo tanto para mí sí existe una realidad anterior o previa o fuera de lo estrictamente narrativo. De la misma manera que el día que se extinga la humanidad sobre la Tierra, o directamente se extinga la Tierra, seguirá existiendo una realidad, aunque no haya nadie que tenga la capacidad de aprehenderla, de ser sensible a ella y luego quizá de narrarla. Esa es mi posición al respecto. No sé, si queréis aportar alguna cosa más, María José, Graciela. No, no, ya estoy interesada en todo lo que habéis dicho, pero no acabo de ver claramente esto último que dices, de que un recién nacido no tiene capacidad narrativa. Efectivamente no la tiene, pero tiene la capacidad de recibir narraciones. Y esas narraciones que va a recibir son las que van a configurar su propia identidad. El proceso comunicativo está en marcha constantemente, constantemente. Y a veces parte del narrador al receptor, y otras veces el receptor está tan virgen que se constituye, se configura a partir de las narraciones que va recibiendo. La narrativa, sea la que sea, bueno, creo, sea la que sea del tipo que sea de ficción, sea un ensayo, sea un mito, sea del tipo que sea una religión, es un proceso de comunicación que incide en otros. Oye, y de información. Sí, 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 porque el autor lo que traslada es una idea, una información, una emoción, traslada algo. El receptor lo digiere de la manera que sea y lo hace suyo en una parte, que es la que
a él le va a configurar y la que él va a trasladar en el momento en que él narre algo. Es un proceso constante, continuo y circular, creo. Diana, no sé si quieres aportar alguna cosa más. Sí, quería aportar algunas vulgaridades. Bueno, hay en YouTube un comentario acerca de la ola de suicidios que produjo esa obra de Goethe sobre el joven Werner, ¿no? Ustedes deben recordar, sí. Y luego, la cantidad de heroínas que hay en la literatura romántica y sentimental, que son aquellas que habían leído muchas novelas y entonces estaban esperando al príncipe azul y bueno, y a los amores dramáticos y no correspondidos y a las penas que eso producía y todos esos, digamos, todos esos relatos románticos ocasionaban la histeria de las jovencitas, los matrimonios a veces infelices y bueno, pues todo eso que pasó y que sigue pasando tal vez, ¿no? Aunque nosotros ya estemos un poco alejadas. Eso es. Efectivamente, si no, no habría habido censura ni por parte de las religiones ni de los regímenes totalitarios sobre ciertas narraciones, ¿no? Porque obviamente saben a ciencia muy cierta de que las narraciones tienen la capacidad, ¿no?, de ser génesis de realidades que obviamente en muchas ocasiones preferirían que no se produjeran, por lo tanto intervienen. O sea que ante el planteamiento de Lázaro, ¿no?, de las narraciones como génesis de la realidad, está claro que sí, que ahí están, pero que de alguna forma esas narraciones son parte o un subconjunto de la realidad misma. Se pueden, yo creo, entender de una manera absolutamente segregada, como si las narraciones en sí mismas no tuviesen un componente dentro de lo estrictamente real. Pero bueno, podríamos estar aquí aportando y debatiendo y entrando en bucle sobre esto, pero creo que estamos bastante de acuerdo de que no solamente tienen la capacidad de generar, ¿no?, de ser génesis de la realidad, sino de que son necesarias y absolutamente deliciosas. No creo que nadie se plantee o pudiera vivir sin ninguna narración, ¿no? Es imposible, ¿no? Como decía María José, la comunicación, incluso alguien que viviera totalmente solo y aislado, se convertiría en un generador de narraciones para crear realidades nuevas y se contaría a sí mismo, quién sabe, si la misma o diferente historia. Pero el proceso mental, creo que en definitiva, desde que nacemos hasta que morimos, y pues, cuando nacemos y ya empezamos a tener capacidad, ¿no?, narrativa, no deja de ser eso, ¿no?, de estar constantemente contándonos una historia y tratando de validarla y refutarla, ¿no? Al fin y al cabo, posiblemente las vidas, ¿no?, se entiendan desde una perspectiva que no sea muy dispar respecto ¿no?, de los arquetipos del héroe que también nos ha traído a colación esta tertulia antes, Graciela. Bueno, pues yo por mi parte no tengo mucho más que aportar. No sé si queréis decir algo más o lo dejaríamos aquí a la expectativa de un nuevo capítulo en el que ahora ya nos tocaría, ¿no?, abordar una nueva ficción, una nueva historia, una nueva narración. Muy bien. Pues muy bien, despido aquí el programa. Gracias por seguirnos, por estar atentos en nuestro canal de YouTube. Os agradecemos los comentarios, las sugerencias y vuestras aportaciones. Os pedimos que le sigáis dando me gusta al canal y os sigáis suscribiendo y estamos abiertos, pues, a cualquier planteamiento que nos hagáis para que lo podamos también debatir o abordar aquí, ya sea un tema, una película, una serie, lo que nos planteéis. Gracias y hasta el nuevo programa. Que vaya bien. Yes. Adiós. Chao, chao. ¿Ya está grabando ahora o no?